Estamos iniciando para ustedes Conexión UNACH, un espacio para compartir información, invitados y actividades de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenidos. Y bueno, como decía mi padre, que está en su descanso en este instante, lo prometido es deuda, y como les comenté, a las 3 de la tarde, siendo ahora las 3:10, nos encontramos con un invitado, ¿no es cierto?, que es profesor de acá de la Universidad Adventista de Chile. Él es profesor de Historia y Geografía, en su origen, porque aquí vamos cambiando, haciendo muchas cosas acá en la universidad. Es de la Facultad de Educación, es el profesor Miguel Ángel Gutiérrez, quien ha tenido la amabilidad de venir acá a Radio Universidad Adventista de Chile, a Conexión UNACH, este programa, ¿no es cierto?, donde comentamos las últimas noticias de último momento, ¿no es cierto?, que han surgido en nuestra universidad, y de las actividades, por supuesto, que realizan nuestros estudiantes y profesores académicos, porque nos aclararon otro día, profesor Miguel Ángel, que ya no se le debe decir docentes a los profesores de la universidad, son académicos. Aclaraba el señor Bernasconi, quien es, tú sabes, el de la CNA, indicó que la gente que era docente era de las unidades técnicas, o sea, todas las unidades técnicas son docentes y la gente de la universidad son académicos. Así que estamos modificando el lenguaje para decirle que son académicos de la Universidad Adventista de Chile. Miguel Ángel, bienvenido y un gusto, ¿no es cierto? Tú has venido otras veces acá a la radio, así que un gusto de estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, de hecho, me gusta esa énfasis de diferenciación, porque aunque son detalles, sirven para entender algunas conceptualizaciones, algunos conceptos que se vienen nuevas en la CNA, y que sí, hay que poner atención, porque si nos están diciendo es por algo. Absolutamente, sí. Bueno, hemos tenido el día de hoy, voy a comentar un poquito, Miguel Ángel, la visita de los colegios adventistas acá de la Universidad, a la Universidad Adventista de Chile, colegios que vienen desde Arica hasta la zona sur, el día de hoy, y mañana va a haber gente de los colegios, muchachos, estudiantes, tanto de la zona aquí de Ñuble como de las zonas cercanas. Se dividió en 2 días. Bueno, esta es la idea, ¿no es cierto?, que se tiene para que ustedes también puedan conocer a nuevos estudiantes, ¿no es cierto?, puedan hablar con ellos, los profesores, los académicos. Mañana me toca a mí. Mañana te toca a ti. ¿Dónde te toca a ti? Ahí en el gimnasio, tengo que estar ahí con... Qué bueno. Y comentábamos acá con Miguel Ángel, porque sucedió algo muy interesante, algo muy bonito que yo no sabía, que Miguel Ángel me lo comentó, un trabajo, una ponencia que hicieron unas estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica, ¿no es cierto?, y que fue expuesta en otro país, en otra universidad, ¿no es cierto?, en un evento muy importante, la Universidad Agustiniana de Bogotá, ¿no es cierto?, en Colombia, exactamente. Pero cuéntanos un poquito, antes de que entremos en materia y que tú me cuentes de qué era la ponencia y todo, ¿cómo llega un estudiante a hacer un trabajo, ¿no es cierto?, y luego presentarlo en otro país, en una actividad, en un seminario como ese? Bueno, es que volvemos a Andrés Bernasconi. Bernasconi. La CNA viene con toda una implementación de la lógica centrada en los estudiantes. De hecho, es una política transversal, o sea, desde la educación primaria, secundaria y terciaria, que es la educación superior. Sí. Todo tiene que estar centrado en el estudiante. Entonces, esta lógica del académico que exponía él solo en congresos en Holanda y brillaba por su sapiencia, se empezó a cuestionar porque qué vinculación tiene eso con la formación del estudiante. Claro. Entonces, nosotros hace ya un par de años, yo llegué el 2019, bueno, pandemia marca un cambio. Exacto. Y el 2021, en cierta forma, se empieza a trabajar muy fuerte en el tema de que el estudiante es el centro. Estoy hablando de la carrera de General Básica. Correcto. Y partimos con distintas estrategias de publicación de ensayo, acercar el tema de algunas ponencias, pero todo bien dentro de lo online en ese tiempo. Sí, claro. Y empezamos como equipo a trabajar el tema de y las experiencias que tienen, por ejemplo, en práctica, ¿son publicables? ¿Son posibles de llevar a ponencias? Correcto. Y nos empezamos a dar cuenta de que sí, que habían congresos, obviamente, que son académicos o que son extremadamente científicos, no están con el perfil del estudiante. Pero hay otras universidades
que también están generando estos eventos y estas actividades. Correcto. Que están centradas en donde el estudiante pueda participar. Correcto. Que el profesor también tenga la posibilidad de hacerlo, pero también el estudiante. Correcto. Y ahí es donde nosotros como equipo empezamos a atacar. Y también hay que entender que el 2021-2020 genera toda una apertura de las universidades. Absolutamente, sí. De poder comunicarse. Todo fue online. Exactamente. Yo inocentemente en ese tiempo pensé, yo dije, oye, esta cuestión está fácil, o sea, abiertamente vamos a... Esto va a durar de aquí a la eternidad, el poder relacionarse con otros académicos, pero ocurrió que las puertas se empezaron a cerrar. Y de nuevo volvimos a la presencialidad, esto a nivel mundial. Claro, por supuesto. Pero quedan los contactos que se hicieron en el 2021 y ahí surge el llamado de algunas universidades que en ese tiempo hicimos contacto y hicimos muy buen trabajo con otras cosas aparte, y empiezan las invitaciones. Y ahí es donde personalmente me invitan porque me dicen, Miguel Ángel, tú sabes de este tema, tú trabajas en el área de pedagogía, perfectamente podrías exponer. El tema es que también los alumnos también buscan estas actividades, que el alumno también entienda que su experiencia vale. Absolutamente, claro. Absolutamente. Y que puede hablar. Y ahí es donde estamos el juego del académico. Claro, yo recuerdo que en esos años incluso se hizo el Congreso Internacional de Educación en General Básica, justamente con muchas universidades, hubieron varios ponentes extranjeros. Sí, de hecho ahí fue. O sea, ahí es otra estrategia. Claro. Pero que donde la responsabilidad la tiene la carrera. La carrera, justamente. Claro. ¿Y por qué es importante mostrar el trabajo que hacen los estudiantes, Miguel Ángel? ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, pero el estudiante todavía no tiene la experiencia, no tiene, ¿no es cierto?, el conocimiento, y por supuesto un académico de la universidad tiene la experiencia, tiene el bagaje y tiene el conocimiento. Pero ¿por qué es importante mostrar, ¿no es cierto?, lo que los estudiantes hacen? Bueno, aquí voy a hablar como curriculista. Yo soy curriculista. Exactamente. De hecho, me usan poco. Detalle. Nosotros cuando declaramos que está el currículum orientado a competencias, que es un tema bien común dentro de los docentes, y están los resultados de aprendizaje. Primero no se entiende mucho lo que es competencia. Eso, exactamente. ¿Qué es una competencia? Tenemos que competir con otros. Claro. Esa es la primera conceptualización. Exactamente. Pero lo que ocurre es que la competencia tiene que ver con el desempeño de un estudiante en contextos determinados, y aquí viene el detalle, autónomos, exacto. O sea, yo puedo tener una clase donde el alumno hace un ensayo, por ejemplo, y puedo estar desarrollando habilidades y destrezas, pero la competencia, ¿cuándo se logra? Cuando el estudiante es capaz de llevar esa habilidad y esas destrezas al punto del desempeño donde él quiera, o específicamente con la actividad que el profesor el desafío que le propone. Entonces, claro, desde la lógica del académico terminado y experto y especialista, él tiene las competencias, claro. Nadie lo va a cuestionar. Un doctor, muy difícil cuestionar que no sepa exponer. Que no sabe lo que es de su materia. Pero un estudiante tengo que mostrar las evidencias de que está teniendo desempeños o acercamiento a esa competencia. Correcto. Entonces ahí viene el tema de lo que decía recién, la estrategia donde el estudiante tiene que tener evidencias externas a la universidad. Correcto. Que sea capaz de decir, oye, yo tengo ponencias, tengo... Además, con eso también se ve y se refleja, ¿no es cierto?, toda la educación o las herramientas que se le entregan por parte de la universidad, de la alma mater, como dice, y que, ¿no es cierto?, le da esas competencias, porque hay otras universidades que te enseñan, pero ahí... Y ese es el riesgo, por ejemplo, que ocurre, por ejemplo, con estos instrumentos estandarizados. Sí. Que de repente nosotros como universidad cometemos el error de darle mucha importancia. Yo sé que son importantes, tampoco no se desechan, sí. Claro, no se desechan, son buenos instrumentos de monitoreo. Correcto. Pero donde se ve la competencia real es cuando el estudiante se ve expuesto sus habilidades o sus destrezas fuera del aula, fuera de la universidad. Por ejemplo, en la enfermería, cuando le toca una urgencia, ahí se ve si el alumno tiene las competencias o no tiene las competencias. Como el padre decía, en el campo, en la cancha se ven los gallos. Digamos. Claro. Y también existe el otro fenómeno de que, lo que decía recién, esperamos que la ponencia de un estudiante sea al mismo nivel que un doctor. No, también tengo que entender que el estudiante va a tener ciertas muletillas, errores. Y ahí se cumple el requisito también de la competencia, de que se va perfeccionando. Así es. En función del error. Exacto. Porque el error no se castiga, sino que se evidencia para poder corregirlo. Mejorarlo, exacto. Y eso también, desde la academia, cuesta mucho. Así es. Yo vengo de asesor a otras universidades, hace un tiempo atrás,
Y profesores de otras universidades me decían que ellos tienen la crisis del el estudiante tendrá que ir, tendrá las competencias. Bueno, si usted está declarando, su universidad está declarando que está formando por competencia, claro, tiene que usted darme las evidencias de que está formando por competencia. Exactamente. Y claro, y es un fenómeno que también hay crisis generacionales. O sea, este profesor que fue formado hace harto tiempo atrás. Como yo fui a la escuela básica en el año 70, pues, claro, y salí a la universidad en los 80. Claro, y este profesor tiene la lógica de que necesita todas las herramientas necesarias para poder recién. Exactamente. Bueno, yo creo que es parte de todo el aprendizaje. Mira, yo me formé en una universidad donde la práctica era una cosa permanente, desde el primer semestre del primer año. Yo soy periodista de formación, hice otras cosas, estudié otras carreras, pero la que más me gustó fue esta. Y te mandaban inmediatamente a la cancha. Exactamente. Y lo hacían con esa intención. De hecho, en la declaración de la universidad donde yo estudié, que fue en una universidad extranjera, decía que a los alumnos hay que ponerlo en práctica de inmediato del primer semestre para saber si tienes o no las habilidades para poder ejercer en la actividad que él ha elegido como profesión. Porque tú te puedes dar cuenta en el primer semestre inmediatamente si esta cuestión no es para mí o es para mí inmediatamente. Entonces es mucho más sencillo eso, y por supuesto también tiene que ver con toda una formación previa. ¿A qué me refiero? El estudiante en general le tiene un pánico primero a la academia. Sí. ¿No? Le tiene un pánico a salir al público, a pararse delante, ¿no es cierto?, de todo el mundo y hablar, ¿no es cierto?, una idea, una investigación, porque en Chile tenemos mucho miedo a la burla. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, es que se castiga el error. Sí, es un tema innato. Exacto. Yo soy un profesor que hace errores adrede. Correcto. Y busco que en la clase, por ejemplo, se den cuenta que el error. Después ya empieza el alumno a darse cuenta que esto es medio manipulado, claro, como que el profesor Miguel está... Ya empiezan a conocer al profesor. Sí, y dice, no es tan tonto. No. ¿Por qué? Porque muchas veces un estudiante, por ejemplo, opina algo contrario a lo que digo yo, claro, porque pasa, y algunos dicen, está opinando distinto al profesor. Oye, la pregunta que hice el otro día en una clase fue, ¿cuáles son los errores que yo tengo en mi clase? Y un alumno levanta la mano y va. Y te disparó con todo. Con todo. Y yo le digo, muy bien, porque eso me sirve a mí para yo mejorar. Pero los compañeros quedan como, ¿qué pasó aquí? O sea, absolutamente. ¿Reprobó? O sea, se lo echó. Se echó el ramo. No, le cayó mal al profe. Claro. Ese cambio cultural cuesta. Muchísimo. Fíjate que mi esposa me comentaba hoy día en la mañana, justamente ella tuvo que una clase, y entonces pidió, porque ella siempre pide opinar, así como tú, le gusta mucho también tiene una formación justo en la universidad donde yo estudié, fuera de aquí del país. Y preguntó, le dijo, bueno, ¿qué les pareció? Entonces la niña se levantó y dijo, a mí no me aportó absolutamente nada. Entonces dice que fue un silencio sepulcral en el clase. Claro. Entonces mi esposa dice que analizó rápidamente y dice, te felicito, dice, porque tienes el valor de decirme tu opinión, y eso es importante, le dijo, porque el quedarse en silencio, porque a lo mejor la mayoría piensa que no aportó absolutamente nada en la clase, pero no lo dicen por el querer ser socialmente adecuado. Exactamente. Pero le dijo tú, y ahí le fue dando vuelta, y después la chiquilla le dijo, no, en realidad sí me sirvió, porque y empezó a ser parte de la clase y a hacer la dinámica, y ahí todo el mundo empezó a hablar. Exactamente. Y eso que el ejemplo que están dando ya es una clase de competencia. Exactamente. O sea, y ahí volvemos al tema. El profesor debe dejar el protagonismo para poder que el estudiante tenga el protagonismo. Así es. Como yo estudié en España. Correcto. Y tenía profesores españoles que uno decía, este profesor, ¿qué pasó? O sea, como latino, estoy hablando como latinoamericano. Claro. No tienen filtro, o sea, ¿qué pasó acá? Claro. Y claro, después uno empieza a entender que otras culturas tienen ya este manejo. Por eso ellos, por ejemplo, es fácil salir adelante y exponer algo. Claro. Y los critican. Exacto. Y no hay ningún... Y la crítica es parte del aprendizaje. Claro. Punto. Pero el latinoamericano general le cuesta mucho. Yo me relaciono con harto mexicano hasta el sur.
Y siempre tenemos y mucho le dice cuidado. Una vez y a lo mejor nunca más quiere salir y hasta se retira de la carrera y dice, sí, que eso se ve reflejado, por ejemplo, en el tema de investigación. Absolutamente. Los profesores latinoamericanos, me incluyo porque en su tiempo también me pasó, cuando tiramos el primer artículo, o sea, ese primer escrito, y lo hacen pedazos. Se lo mandan de vuelta. No, nunca más. O sea, esta cuestión no es para mí. De hecho, un colega me decía, de otra universidad, me decía, no estoy tan acostumbrado a que me peguen tanto. Claro. Yo le dije, es que sí, así es la academia, así es la ciencia. Es que así debe ser. Y de hecho, y me decía, otro que tenía mucho más experiencia, nos decía, no, si la lógica es que tú muestres tu artículo antes, que lo golpeen harto. Claro. No, nosotros. Para que llegue blandito. Claro. Porque entre más gente lo mira y lo cuestiona, más detalles le empiezas a corregir. ¿Sabes que yo creo, Miguel Ángel, que la gente piensa que el conflicto es algo negativo y no necesariamente es así? Claro. El conflicto es una diferencia de opiniones y no necesariamente tiene que ser que yo quiero tener mayor razón que tú, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros también aquí en Latinoamérica. Sí, es que es el tema del ego. El ego. El ego bueno, juega malas pasadas. Todo esto lo conversamos porque vamos a llegar, ¿no es cierto?, a esta ponencia que presentaron estas dos alumnas, la alumna Tamara Aliaga y Andrés Madrigal. Un alumno y una alumna, Andrés Madrigal, ¿no es cierto? Tú los supervisabas, me imagino, ¿no es cierto? ¿O también fue contigo? No. Aquí todo esto pertenece a la Cátedra de Educación Rural. Correcto. Que se hizo el año pasado. Correcto. La invitación viene específicamente a la Universidad Agustiniana. Sí. Y me dicen, Miguel Ángel, yo necesito, o si tú tienes experiencia en educación rural. Sí, de hecho tengo experiencia en eso. Necesitamos experiencias pedagógicas. Perfecto. Obviamente yo tengo experiencias, pero están un poco más atrás. Ya uno empieza a salir de esa experiencia. Correcto. Y yo le pedí a el profesor Rodrigo Sobarzo en su tiempo, qué alumnos trabajaron contigo en educación rural, y salieron los nombres de los estudiantes. Claro, obviamente, Tamara y Andrés. Esto es una invitación, tampoco es una obligación académica. Correcto. No. Y ellos amablemente y de hecho con mucho ánimo nos dicen, sí, de hecho tenemos ganas de exponer. También viene, esto es un detalle, sí. Yo tengo grupos de WhatsApp y normalmente a mí me están invitando a algunas charlas, algunas capacitaciones, etcétera, y yo tiro la invitación a los alumnos. Y fue en verano, una universidad aquí en Chile nos invitó para una ponencia también, y hubo espacio para 2 estudiantes. Y todos quedaron con las ganas. Sí, claro. Y después me dijeron, profesor, cuando aparezca otra nueva, por favor, invítenos. Y ahí surge esta opción para estos 2 estudiantes, y ellos presentaron su experiencia en función de la práctica rural. Bueno, y se llama exactamente Camino hacia la sustentabilidad educativa e implementación de un huerto orgánico en la escuela rural de Enrique Graf Ñuble, acá en Chile. Y cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia, Miguel Ángel. Me voy a tomar de las palabras de ellos porque... Sí, absolutamente, sí. Lamentablemente hoy día no lo pudimos tener porque hay otras actividades donde ellos están involucrados y están trabajando. Claro. Exactamente. Pero usted sea vocero de ellos, profesor. Primero ellos tienen la práctica rural en la escuela Enrique Graf y conocen la realidad y el contexto de esa escuela. Sí. Presentan las ideas y también presentan los desafíos y las oportunidades que tiene la escuela. Correcto. Y ellos proponen un tema de huerto, porque se dan cuenta que la escuela tiene y cumple con los requisitos como para poder armar todo un proyecto educativo en función del medio ambiente, por ejemplo, o la sustentabilidad. Y esa idea es la que presentan en este seminario o foro internacional, donde dicen, esta es la realidad que vive la escuela, estos son los desafíos, estas son las oportunidades, y esta es la propuesta que nosotros tenemos como estudiantes, que hacemos el análisis de la realidad que vive la escuela. Correcto. Y ahí vienen las propuestas, porque el sustento, la fundamentación que tiene es que las escuelas rurales, sobre todo en Ñuble, ya están empezando a cerrar. Lamentablemente sí, claro, es así. Y se está perdiendo un patrimonio cultural enriquecedor. Absolutamente. La escuela para el mundo rural es un centro. Sí. O sea, el CEFAM, la Junta de Vecinos. la Junta de Vecinos. Sí. Y con la lógica, no me gusta hablar de mercantilito, porque mercantil no tiene sentido, pero tiene un sentido más social la escuela, no solamente escolar. Y al cerrarla, por un tema de matrícula o número de matrículas, se pierde una red social. Absolutamente. Y ahí viene el problema, porque como universidad o como carrera, que nosotros estamos vinculados a la educación rural, ¿cómo planteamos el sustento de este tema? ¿Cómo planteamos la idea de que las escuelas son mucho más allá que simplemente llegar a octavo,
que es lo que pasa ahora, sí, sino que tiene que ver con un rescate y un cuidado del patrimonio. Claro, correcto, exactamente. Que... Oye, este fue el segundo Foro Internacional Educando desde el Campo, Prácticas y Reflexiones Pedagógicas de Diversidad e Inclusión. Mira, y además el título es interesantísimo, el tema de inclusión, que es un tema que hoy día la CNA lo pide absolutamente concreto dentro de lo que es la academia, digamos. Claro, y yo estuve en la ponencia, de hecho ellos expusieron. Claro, la ponencia de nosotros era más orientada al tema pedagógico. Sí, correcto, claro. Pero tenían otras ponencias, por ejemplo, comparaban temas de las FARC. Sí, en Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Cómo la escuela es capaz de vincular el mundo político con las FARC, que es otro mundo? Oye, pero es un tema interesantísimo el tema de las escuelas rurales. Yo vivo además en una zona rural, en la zona de Los Yeus, que ahí hay un colegio que además una infraestructura que es bastante grandecita, digamos, para las escuelas rurales que se conocen normalmente. Y claro, hay poquitos niños pequeños, ¿no es cierto? Porque es de primero a sexto, en este caso. Después se van a la escuela de recinto, que ya es un poquito más grande, y después tienen que irse a Pinto. Entonces algunos hacen más corta la situación y se van directo, ¿no es cierto?, desde básica a la ciudad. Y va perdiéndose justamente lo que tú dices. Yo recuerdo en esa escuela, ¿no es cierto?, donde venía incluso un caballero que trabajaba en el campo y le enseñaba a los muchachos cómo plantar papa, cómo plantar poroto, haba, que es lo práctico para ellos en ese instante. Se les enseñaba de esa forma a los niños, y eso se fue perdiendo, efectivamente. Es que ahí volvemos al tema de la formación por competencia. Exacto. Por ejemplo, voy a hablar ahora, discúlpenme que yo tengo harta experiencia en hartas cosas. Me tocó trabajar, por ejemplo, en el Carmen con el tema de las papas. Sí. Yo trabajé con Fossi. Buena papa. Buena papa, muy buena papa. De hecho, de menos ir por ahí. Claro, correcto. Y ocurría que la papa no está certificada. Claro. No hay especialistas en papa. La especialización recién la esperan desde cuando viene el agrónomo. Claro. Pero si la escuela estuviera ya apuntando a formar al estudiante para que entendiera qué significa una papa certificada, o poner o evidenciar el tema de cómo hacemos comercio exterior, o cómo nos aglutinamos como comité, agrupación, etcétera. Exacto. Claro, y ahí es donde nuevamente la escuela toma una relevancia, pero cuando está inserta en la sociedad. Si simplemente su trabajo es escolarizar, yo creo que ya está quedando obsoleta. De hecho, hasta las escuelas tradicionales están quedando obsoletas. Si un académico de la universidad viene solamente a enseñar e irse, tampoco está haciendo ninguna muy buena función. Sí. Aunque algunos crean que venir acá es llegar a enseñar. Hay la gente a la que tú estás entregando el conocimiento es personas que son mundos individuales, y que hay que tratarlo como mundos individuales. De hecho, volviendo al tema de la CNA y el tema de los perfiles, sí. O sea, el profesor que no tiene experiencia y que solamente se dedicó a estudiar, no, en esta nueva CNA, en esta nueva dimensión, se va para la casa. No, de hecho, ¿sí? Está complejo. Está absolutamente complejo. Oye, bueno, siempre hay poco tiempo en la radio, pero quiero ahondar un poquito más en esta ponencia que hicieron, cortito, unos 2-3 minutos. Esto hace primero una identidad, el trabajar, ¿no es cierto?, en la zona rural y los colegios rurales. Los niños son muy particulares, y el profesor especialmente que trabaja. Mi madre fue profesora rural durante muchos años, en la escuela de Santa Clara, cuando todavía se tenía que ir en tren de carga para llegar ahí, iban a buscar el trigo, y ellos se bajaban, y en la tarde, cuando se volvía el tren, volvían a la casa. Entonces tengo harto conocimiento de eso. Eso produce identidad y produce un fortalecimiento social. Es muy importante eso, cosa que muchas veces los colegios o las escuelas de acá de la zona de la zona urbana no se tiene. A ver, voy a separar dos temas. Desde el punto de vista de los estudiantes o de la carrera, claro, nosotros buscamos una identidad en ser capaces de hablar desde la ruralidad. Exacto. O sea, es un sector, es un área que tiene que ser considerada dentro de la formación de los profesores, porque a más de algún profesor le va a tocar, si no es escuela rural, alumnos con características de ruralidad. Exacto. Desde el punto de vista de la escuela, también entender que la escuela muchas veces no tiene los tiempos para entender esta importancia. Exacto. Porque obviamente están en el trabajo escolar, están ahí, de que la rumba. Más bien en la producción. Exactamente. Entonces la universidad, las carreras, las facultades, no necesariamente solamente la Universidad Adventista, sino que varias más, tienen que estar pendientes de cómo sustentar este tema.
del tejido social, de la importancia local, porque también en los encuentros egresados que hemos tenido como carrera, normalmente aparece que la carrera tiene el tema de la educación rural, pero es necesario fortalecerlo. Absolutamente. Porque me pasó con un alumno, toda mi experiencia después de egresar fueron en mundo rural. Claro, correcto. Y tuve una práctica, pero hay más cosas. Hay más cosas. Y ahí viene el estudiante pidiendo más cosas. Miguel Ángel, hagamos una cosa, mira. 2 miércoles más, porque el próximo miércoles es feriado. Para algunos dicen que es fantástico. Yo también digo lo mismo. ¿Te parece que el miércoles... Alejandro, ¿miércoles qué día es? ¿7? 8. Miércoles 8 tenemos un programa en la mañana. No sé si tú tienes tiempo, entre 10 y media y 11 y media. Sí. Hagamos un programa completo. Trae a tus alumnos. Conversamos de esto y además ampliamos un poco más el tema de la educación, no tan solo rural, sino que cómo tienen que formarse los profesores, y nos encontramos porque este tema es recontra interesante, y este programa es apenas de 30 minutos, sí, justamente solamente para hacer un resumen, pero como quedamos con esto que es muy interesante, te invito el día 8 de mayo a que hagamos un programa completo de 1 hora, a las 10 y media, 11 y media, ¿te parece? Sí, no hay ningún Excelente. problema. Entonces queda la invitación, yo lo voy a dejar anotado de inmediato, Miguel Ángel, para que tú te pongas de acuerdo con tu alumno, para que ese día puedan venir, nos cuentan sus experiencias como tales, pero también vamos a tocar la educación como formación, la importancia de la formación que sea múltiple, sistémica y otras cosas más. Y otras palabras más bonitas. ¿Te parece, Miguel Ángel? Sí, no hay ya, problema. muy bien. Entonces, queridos auditores y auditoras, por supuesto, ya son las 3:35. Recuerden, día 8 de mayo vamos a tener programa con el profesor Miguel Ángel, vamos a ampliar esto que apenas lo rozamos, apenas lo tocamos, porque nos empezamos a entretener con otras conversas, pero es importante para que ustedes puedan entender el contexto de en qué se hacen, ¿no es cierto?, los trabajos que se presentan fuera de la universidad. Miguel Ángel, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos el 8 de mayo de 2024, 10 y media de la mañana. Que estén muy bien. Chao. De esta manera, amigos auditores, finalizamos para ustedes Conexión UNACH. Será hasta la próxima. Continúen con nuestra excelente programación.